La historia está llena de grandes obras de arte. Y resulta que la Mona Lisa, la Gioconda de Leonardo da Vinci, era una más del montón, al menos hasta el 21 de agosto de 1911. Ese día, un personaje llamado Vincenzo Peruggia simplemente se acercó a la pintura, la sacó del vidrio protector, le quitó el marco y se la llevó entre su ropa, a plena luz del día. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo logró? ¿Es acaso este italiano la mente criminal más grande del siglo XX? Pues no, pero sí logró consolidar el robo artístico del siglo. Veamos cómo. El tipo era un nacionalista italiano que había trabajado antes en el Louvre, que es donde estaba la Mona Lisa desde los tiempos de Napoleón, más o menos un siglo antes. Entonces el man sabía muy bien cómo funcionaba el museo y pudo esconderse en la víspera del 21 de agosto, amaneció en el museo y después simplemente salió vestido como uno de los trabajadores en un día donde no había visitantes, dejando atrás el vidrio recientemente instalado y el marco. La Mona Lisa estuvo en poder de Peruggia 2 años, escondida en su apartamento en París, y cuando la llevó de nuevo a Italia para intentar devolverla a su Florencia natal, lo sapearon. Pero tranquis que Peruggia solo pasó 6 meses en la cárcel por este crimen, y en Italia incluso llegó a ser venerado como un héroe nacional por intentar devolver la obra de Da Vinci a su respectivo hogar. Pero el gran legado de Peruggia, sin duda, es hacer que la Mona Lisa se volviera la pintura más famosa del mundo, a pesar de no ser, técnicamente, la mejor. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Laurilla Pilla y con Julieta Restrepo. ¿Qué hubo, chinas? Hola, ¿qué más, José? Y también a Juli, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Yo soy José, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por el robo de la Mona Lisa. Así que sin más, vámonos al pasado. Invitamos a Julieta precisamente porque es un tema que le encanta y que sabe mucho, para que nos cuentes un poco, pues ¿quién es la Mona Lisa? Who painted the Mona Lisa? Da Vinci? Bueno, hay un chiste de TikTok para las audiencias más jóvenes. Bueno, la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es una obra pictórica del Renacimiento italiano realizada por Da Vinci entre 1503 y 1519. 1519 es el año de la muerte del pintor y se cree que hasta sus últimos días trabajó en el cuadro. Da Vinci murió en Francia y allí permaneció la pintura y posteriormente el rey Francisco I la adquirió y desde entonces es propiedad del Estado francés. Bien, se trata de un óleo sobre tabla de álamo de 79 por 53 centímetros, o sea que estamos hablando de un cuadro relativamente pequeño, pero que apenas es para hacer un retrato. Esa pintura se halla expuesta, como es sabido, en el Museo del Louvre de París, siendo, sin lugar a dudas, la joya de sus colecciones. Y es que una de las particularidades de esta pintura es que se trata de una de las obras de arte más famosas de todos los tiempos. Tanto es así que de entre las casi 500.000 obras que posee el Louvre, la Mona Lisa es la más célebre y la más visitada. Pues básicamente podríamos decir que la Mona Lisa ha sido y sigue siendo toda una celebridad. Y esto no es para menos, no solo porque su autor es uno de los artistas más importantes dentro de la historia del arte occidental, sino también porque tanto la enigmática historia del cuadro como todo el misterio que lo rodea hacen de él un objeto de obsesión dignamente atractivo. Además, la mayoría de las hipótesis sobre el cuadro y su significado resultan insuficientes, lo cual incrementa la curiosidad entre sus admiradores. Ahí yo vi un dato en un sitio que vi que decía que el director del Louvre dice como que el 80% de las personas que visitan el museo van solamente a ver a la Mona Lisa. Claro. Y desde que leí eso dije como, si algún día yo voy a París,
voy a ir al Louvre y no voy a mirar la Mona Lisa. O sea, voy a pasar con la mano así, como los caballos, voy a pasar así de pura rabia. Claro, es justamente lo que no debe contemplarse de la manera en la que se presenta hoy en día. Bien, pues efectivamente es una de las obras más visitadas y la más célebre de toda Francia. Y no solamente tiene diferentes versiones y reproducciones, sino que también sufrió o gozó pues del robo del que hablamos en el podcast, que de acuerdo con las declaraciones oficiales del museo ha sobrevivido en su versión original y que ya por fin está quietica y bien aprisionada entre los muros pues, del museo. Bien, hay varias hipótesis sobre la identidad de la protagonista del cuadro. La mayoría de historiadores aseguran que en la pintura se encuentra retratada Lisa Gherardini, una noble florentina que estaba casada con Francesco del Giocondo, un comerciante de telas que al parecer había encargado al maestro la pintura. A causa de su matrimonio, la mujer era conocida como Lisa del Giocondo y justamente de allí proviene el título de La Gioconda. Por su parte, el título de Mona Lisa podría traducirse literalmente como la señora Lisa, ya que Mona es el diminutivo de Madonna, o sea, señora en italiano. Eso explicaría muy bien por qué la Mona Lisa no es ni mona ni es lisa. Ni O sea, es Lisa. tiene el pelo castaño y es onduladita. O sea, Total, que totalmente. es una de las grandes Ni mentiras señora. de la historia del arte, ¿no? Sí, claro, claro. Pero sí, claro, esa es una gran explicación. Sin embargo, el museo pues, no reconoce por completo la identidad de la modelo que posó para el cuadro y tan solo acepta la explicación como una hipótesis. Aplicada a un sujeto, la palabra Gioconda se podría traducir al español como jocunda, es decir, una persona jocosa, que ríe, que es muy alegre o que es muy despreocupada. De allí que el nombre del cuadro sea traducido como la alegre. Y eso a mí pues me parece que es un dato muy curioso y simpático y que si se trata de una coincidencia, definitivamente es una coincidencia muy bella y que podríamos pensar que se corresponde con el rostro sereno y apacible y con la sonrisa tan enigmática de la mujer retratada en el cuadro. Ahí, por ejemplo, hay una cosa que vi que dicen en varios lados y es que es esa sonrisa la que hizo que Perugia, bueno, que este man, el italiano se volviera loco y se la robara, como que la verdad no vi ninguna fuente histórica como que en serio corroborara eso, sino es algo como un rumor que hay que en serio fue la sonrisa de la Gioconda la que hizo que este man se la quisiera robar. Claro, y ese tipo de rumores alimentan justamente la fama de ese cuadro. Y son como lo que uno llamaría como esos rumores urbanos, pues que uno sabe que romantizan la historia del robo, pero que le ponen también como el picante y el sabor para hacerla como algo, como un acontecimiento más importante, pues y más relevante de lo que realmente fue. La técnica de realización de la pintura es el esfumato o esfumado en español. Este efecto hace que los bordes y los tonos de la pintura no se delineen con precisión, como era usual en el 480 y como puede comprobarse en las pinturas de Botticelli, por ejemplo, sino que hace que se difuminen las líneas y se dé a las formas unos contornos más bien imprecisos, ¿cierto? Entonces, al envolverlo todo en una especie de niebla que difumina los perfiles, se produce una impresión de inmersión total en la atmósfera y se otorga un aspecto de antigüedad y lejanía en la composición del cuadro. Casi como un filtro de Instagram, entonces. Algo así. Pues sí, como difuminadito y como, pues para que no se vean bien los detalles, pues, parce, eso es un filtro de Instagram. Que se vea bien linda la Mona Lisa. Por lo que tú describes, Julieta, pues es una obra de arte como cualquier otra, o sea, incluso como no es la más compleja técnicamente, no es tampoco como la primera gran obra renacentista, porque pues hay otras obras también del Renacimiento pues que son muy importantes, por ejemplo, la última cena del mismo Da Vinci pues tiene también muchas cosas, y hay muchas cosas que rodean a la Mona Lisa, sí, pero realmente entró al conocimiento público más popular y popular también en el sentido pop y en el sentido famoso, ¿sí? Entró gracias al robo, ¿no? Y Laura nos va a contar más sobre ese robo, como tú, ¿qué más has podido investigar sobre eso? Digamos, para complementar un poco la información que nos dio José en la introducción, me parece interesante dar como otros datos o teorías que han surgido luego del robo. En primer lugar, unos años antes, el museo ya había sufrido el robo de otras piezas
que también eran valiosas, por lo que la policía suponía que ambos acontecimientos estaban relacionados o que se trataba, digamos, como de una red mucho más establecida, pues que había planeado este segundo robo. Entre los sospechosos se encontraban los pintores Apollinaire y Picasso, ya que estaban relacionados con el robo de las esculturas anteriores, pero posteriormente se demostró que ambos eran inocentes. Al mismo tiempo que se realizaron las investigaciones sobre el robo, se capturó también a un hombre belga llamado Joseph Géry Pierret, quien confesó ser también el autor de otro robo en el museo en el año 1906, pero también se demostró que no había sido el culpable del robo de la Gioconda. Durante la ausencia de la obra, en el museo se batió el récord de visitantes, ya que muchísimas personas acudían a apreciar el vacío dejado en la pared por el cuadro que había sido robado. Eso ya a mí me parece que ya es arte muy contemporáneo, ¿no? Como, vamos a ir a ver el hueco que dejó la Mona Lisa. Eso ya es como algo muy como de Duchamp, ya de finales del siglo XX, todo vanguardista por allá. Claro, incluso cuando ya las autoridades se habían dado por vencidas, 2 años después del robo, la pintura fue recuperada, pues el ladrón intentó vender el cuadro original al director de la Galería degli Uffizi en Florencia, en Italia, el señor Alfredo Geri. Claro, la Galería de los Oficios, que es donde se encuentran las grandes obras del arte italiano, como Botticelli, por ejemplo. Entonces, quería devolverla a donde se supone que pertenecía, en Florencia, a la Galería de los Oficios. Florencia, Italia, no Florencia, Caquetá. Ojo ahí. Entonces el director del museo en Italia, al recibir la oferta, pues de una dio aviso a la policía y la obra fue pues trasladada de nuevo. Perugia, el ladrón, argumentó pues como que el robo se trataba de una razón política. Dijo que quería devolver, como ustedes dicen, el cuadro a Italia, que pues era su verdadero hogar, y creía que la obra debía formar parte como de una colección de obras de arte que Napoleón se había llevado a Francia a principios del siglo XIX. Antes de regresar al Museo del Louvre, la pintura fue exhibida en Florencia, en Roma y en Milán, y finalmente el 4 de enero de 1914 pues regresó a París. Otra teoría que digamos ha sido también como muy hablada y nombrada por ahí fue una que surgió en 1932. El periodista Karl Decker publicó una información según la cual el autor intelectual del robo habría sido un comerciante argentino llamado Eduardo Valfierno, que había hecho como un plan, ayudado después de otra gente claramente, con el fin de vender como unas copias falsas, e incluso proporcionó los nombres de los presuntos coleccionistas estafados. Pero la veracidad de este relato no pudo ser probada. Mucha gente dice que entonces el cuadro que fue devuelto al museo se trató de una de esas 6 copias y que tal vez la original esté como rondando por ahí y la tenga incluso algún coleccionista privado, que es la misma teoría que también se ha visto, por ejemplo, en películas que tratan el robo. Normalmente se asume que el caso causó tal sensación porque la Mona Lisa era la pintura más famosa del mundo, pero para ese entonces no lo era. Lo que realmente la catapultó a la fama fue pues el robo. Sí, es que es eso, como que yo tengo entendido que durante el siglo XIX, como en los círculos parisinos de arte, por allá del oui, monsieur, como que ahí inflaron mucho la Mona Lisa como obra técnica del Renacimiento, ¿no? Como, que la perspectiva, que los colores, todo lo que nos dijo Julieta. Y era bien conocida, pero en los círculos artísticos, o sea, la conocían 3 gatos parisinos, pero realmente saltó a la fama como obra popular, como algo que se hizo muy, muy famoso. Fue gracias al robo, como se la robaron, entonces debe ser importante, y dejó el hueco, y cómo se la robaron, y 2 años desaparecida. Me gustaría que volviéramos un poco al presente para hablar de cómo la Mona Lisa básicamente rompió la cultura pop y el mundo artístico también moderno, y sobre todo qué consecuencias tiene todavía ese robo en la actualidad. Creo que el hecho de que pueda ser robable, creo que eso también se generó algo importante ahí, que se relaciona también como con 2 cosas importantes para entender el significado de la Mona Lisa desde el siglo XX hasta hoy. Y es que la Mona Lisa está postrada dentro de una urna de cristal y apartada de las demás pinturas en el centro de una de las habitaciones del museo. O sea, alrededor de la urna hay un cordón que aleja a los visitantes de la obra. Esto se debe pues a las fuertes exigencias de seguridad y de conservación, que son factores completamente comprensibles, pero esa misma disposición del cuadro en el espacio propone también una forma de visibilidad particular
que a su vez impone una lejanía física con el espectador. Es decir, ese cristal aleja el cuadro del público, ¿cierto? Y el costoso cuidado que el museo tiene con la obra y el alejamiento excesivo que propone con el público dan la sensación de que el cuadro posee una característica metafísica inalcanzable para los espectadores y que ese carácter metafísico supera la mera materialidad observable y robable, pues, por ejemplo, del cuadro. Entonces, esa sensación es casi como sacra y de privilegio para quien puede contemplar el cuadro en directo, y me parece que esa forma de interacción hoy en día resulta es como graciosa, pues porque podemos decir que la exposición de la Mona Lisa original en el museo se sigue presentando como un acontecimiento casi mágico, pero el problema es que la Mona Lisa recibe no sé cuántos miles de visitantes al día y se arma un tumulto de gente para ver un cuadrito chiquitico y sin detalle. Y lejos. Y lejos, exacto, cuadrito al que además los turistas le están tomando cientos de fotos todo el tiempo. Entonces, a pesar de la disposición del cuadro tan alejado, tan intocable, tan misterioso, tan sacro, tan resguardado, todo el tiempo está siendo mundanizado. O sea, podemos asegurar con toda certeza que, pues como lo explicó Benjamin, por ejemplo, el aura de la Mona Lisa desapareció desde la primera vez que fue reproducida. ¿Sí o qué? O sea, desde que fue fotografiada, desde que la recrearon, lo que sea. La Mona Lisa dejó de ser una imagen de culto y pasó a ser una de las obras de mayor reproducción en el mundo. Entonces me resulta muy divertido pensar en la disposición que sigue adquiriendo en el museo y cómo varias personas han intentado quebrar con esa lejanía o esa sacralidad que resulta casi absurda para nuestro siglo. O sea, a la Mona Lisa le han tirado piedras, piezas de cerámica, pintura, incluso el último ataque fue en mayo de este año. Y varias personas han intentado dañarla de todas las maneras posibles, quitándole su condición de inalcanzable y mostrando su condición de materialidad y de un objeto que es finalmente común, corriente y perecedero. Eso pues por un lado. Pues y lo último como con respecto a eso es que además en la actualidad yo creo que es necesario pensar en la dimensión de la Mona Lisa como objeto desde la reproductibilidad técnica de la que también hablaba pues Benjamin, es decir, hoy la Mona Lisa sigue gozando de su condición célebre porque la reproductibilidad técnica la ha mercantilizado y la ha convertido en un objeto de consumo. Entonces, la reproductibilidad técnica en la cultura de masas hace que las obras de arte sean productos que se venden en todas las modalidades: cuadernos, stickers, camisetas, medias, pocillos, imitaciones kitsch pop. Es decir, la Mona Lisa la encuentra uno en todo lado, o sea, rara donde uno no la vea. Y no hay nada que la haga única ni que haga que el cuadro esté atado a su aquí y ahora, porque hoy en día la Mona Lisa puede estar en todos lados y en todas las maneras posibles. Entonces yo creo que más que la incógnita alrededor de la mirada, de su sonrisa, de mil cosas, y de continuar creyendo en esa dimensión misteriosa del cuadro, yo creo que lo que hace la cultura de masas con la Mona Lisa es convertirla en un producto más. Ciertamente sigue siendo un cuadro icónico, pero que sirve más como un objeto de moda, más allá de las hipótesis y de las teorías y de los análisis pictóricos que podemos hacer en este podcast y que se han hecho en miles de libros. Lo que para mí resulta tan interesante de esta obra en el presente se encamina más hacia la repercusión cultural y popular con la que carga la figura y la posición que ha adquirido en la cultura de masas, y cómo esta posición entra en tensión con la experiencia de la contemplación que el museo sigue proponiendo en la forma de la exposición del cuadro. Una experiencia de contemplación casi sacra que resulta mucho más graciosa que reverencial y que no tiene ninguna vigencia en la actualidad, pienso yo pues. A mí me parece, bueno, primero hablas harto de Benjamin y lo de la obra de arte en la época de su reproductibilidad o su reproducción técnica. Si tú que estás escuchando no entiendes esto, te voy a recomendar un podcast muy bueno de un colega nuestro, de un amigo, que se llama Pensar un Rato. Él tiene una serie sobre el pop, sobre el arte, y es muy, muy bueno porque explica de verdad como con plastilina básicamente qué es toda esta vaina del aura de la obra de arte y demás. Entonces pueden ir a escuchar Pensar un Rato y luego volver a esta discusión de la Mona Lisa, que es muy, muy buena, porque justamente eso, por ejemplo, el hecho de que le tomen cientos de miles de fotos al día, pues a mí, ¿yo para qué voy a querer ir al Louvre si lo puedo ver en las historias de Instagram que tengan hashtag Mona Lisa? Sí, o sea, ¿a mí de qué me sirve ir a verla? Y en últimas es una experiencia que supuestamente es como sagrada porque tiene más protección que el Papa. Sí, o sea, Total. más fácil pegarle un tiro al Papa que pegarle un tiro a la Mona Lisa. Bueno, digamos, lanzar un tomate a la Mona Lisa y lanzarle un tomate al Papa. Y en últimas, pues, eso termina como invirtiendo el objetivo de ir a ver la obra de arte en su lugar sagrado, que es el museo.
¿sí? Entonces, hay nuevas formas en las que uno puede consumir y se puede relacionar con el arte. Claro que sí. Sobre esta misma línea temática, sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, A solas con la Gioconda es la primera experiencia de realidad virtual creada por el Museo del Louvre y es una experiencia de 8 minutos que se basa en los conocimientos que fueron reunidos en la actualidad por los conservadores que trabajan en el museo tras 10 años de investigaciones que estuvieron encaminadas a preparar toda esta gran exposición, que es importante aclarar que es completamente digital. Como les decía, se trata como de una experiencia de realidad virtual que comienza en la Sala de los Estados, pues que es la sala donde está expuesto el cuadro de la Gioconda, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de sumergirse como un visitante virtual en la historia de esta obra y de las obras que están a su alrededor, pero lo que tiene de particular es que, digamos, ofrece la posibilidad también de ir, digamos, como descubriendo los secretos que la obra de arte tiene y ofrece como información sobre el misterio de la identidad de la modelo y muchas otras cosas, como por ejemplo el contexto en el que fue pintada la obra. Entonces hay como posibilidades de ver el fondo que tentativamente los conservadores creen en el que estaba ubicada la modelo cuando fue pintada. También hay, digamos, una información sobre su expresión facial, la ropa que tenía, sobre las teorías de que la modelo estaba o no embarazada. Entonces es, digamos, una experiencia de realidad virtual que permite a los visitantes digitales acercarse mucho más a la obra, conocerla más a profundidad, más allá de poder verla o de conocer los aspectos técnicos. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, y es que el museo es como consciente de la necesidad que actualmente existe de hacer parte como de la era digital, y entonces ofrece a los visitantes toda esta experiencia de realidad virtual y una posibilidad de acceder a las obras de arte pues por medio de la página web. Claro, y eso también se ancla mucho con la misma noción de Benjamin, volviendo a él, de actualización de la obra de arte. La obra de arte necesita actualizarse también, entender con los medios de visibilización y de percepción disponibles hoy. Entonces yo creo que también es un trabajo relevante el que hace el museo. Y que también siento que va acorde a la historia de la Mona Lisa como un fenómeno mediático, ¿no? Como que, Total. O sea, llegó a la fama también fue gracias a la inflada tan hijueputa que le metieron los periódicos, los periodistas, la gente del mundo del arte, como esto es algo grandísimo. Claro, los medios y la posibilidad técnica también de que eso se diera así, de que se masificara y se globalizara su figura, como lo es hoy. Exacto. Creo que no hay que ir al Louvre para ver la obra de arte más famosa del mundo, pero antes no hay que ir, antes no se debe ir. Ajá, no tenemos que ir, no vamos a ir nunca porque es que no se va a ver nada. para ver la obra de arte más famosa del mundo, pero sí es importante que sigamos pensando qué es lo que la hace famosa o importante a esta y a todas las demás piezas artísticas. Así que sigamos la conversación por nuestras redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Julieta Restrepo, Laura Posada y yo, José Nicolás Jaramillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a los fans. La producción y edición de este episodio estuvo a cargo de moi. Merci beaucoup por escucharnos y nos vemos en el futuro.